Abad Flores Marco Antonio, García Pasos Lina Nicole, Meléndez Bermeo Irma Maribel, Nicole Ortaza Alta Silvana, Palacio Rodríguez Pedro Victoria y Saavedra Parra Rivera de Villar. Como pequeña introducción tenemos que en la práctica jurídica peruana, la falta de la claridad en la aplicación de la obligación, condenación y transacción como formas de definición de la obligación siempre ha creado conflictos entre deudores y acreedores. Muchas veces ya no se cuentan con acuerdos totalmente precisos entre ambos sujetos ni se entiende correctamente cuando estas figuras son totalmente válidas, lo que produce inseguridad jurídica. En este proyecto buscamos analizar estas figuras legales, aclarar sus elementos, fortalecer su uso correcto para evitar controversias y mejorar la confianza de las relaciones obligacionales. También tenemos como objetivo general el analizar las características, sus clases, elementos de la innovación, coordinación y transacción como medio de definición de la obligación en el ámbito jurídico-legal. Y como objetivo específico tenemos identificar las características, sus clases de innovación, coordinación y transacción en el derecho peruano y analizar los elementos esenciales de la innovación, coordinación y transacción como medio de definición de la obligación. Le cedo la palabra a la compañera. Bueno, continuando con el método de nuestra investigación, podemos decir que el enfoque de la investigación es un enfoque cualitativo, el cual busca interpretar documentos, libros o artículos científicos. Aplicamos también los niveles de investigación, el cual fue el descriptivo, que busca caracterizar un fenómeno jurídico para poder entender su estructura, y el explicativo, que busca identificar las relaciones de causa y efecto. El diseño metodológico fue bibliográfico, el cual investigamos en fuentes que ya estaban publicadas para poder sacar nuestra información. También tomamos categorías de análisis como fue la innovación, la condonación y la transacción, de la cual hicimos conceptos, clases y los elementos esenciales. La recolección de datos se realizó mediante un análisis narrativo y de interpretación teórica, respetando los principios éticos de la universidad que se desarrolló. Continuando, a mí me ha tocado dar a conocer los resultados. En esta investigación se realizó un análisis descriptivo basándose en fichas documentales, autores y artículos jurídicos especializados. En este sentido, el estudio se está centrando en poder reconocer las clases de extinción de las obligaciones, como es el caso de la innovación, condonación y transacción, con el objetivo de poder reconocer tanto sus principales características, tipos, elementos esenciales, teniendo en cuenta propiamente la doctrina y el marco legal peruano. Para ello hemos podido desarrollar dos cuadros en el cual se está sustentando el nombre del autor, el título del artículo y propiamente la importancia de este libro. Bien, entonces, teniendo en cuenta el autor Morales y Priori, nos hace mención en su artículo denominado de las obligaciones en general, que existe una diferencia entre la extinción y la obligación respecto al contrato. Según el Código Civil de 1984, en el artículo 267, referente a la innovación, establece que esta es aquella que extingue una obligación por otra con una voluntad clara. Y así sucesivamente tenemos en cuenta, según el Código Civil, en el artículo 1278 nos habla sobre la innovación objetiva, que es aquella donde se está definiendo la innovación con el cambio en la prestación o el título. El artículo 1280 nos habla sobre la innovación subjetiva, el cual busca poder requerir la cierta voluntad y consentimiento del deudor ante un cambio del acreedor. El artículo 281 nos habla sobre la normativa subjetiva para el cambio del deudor, el cual requiere cierto consentimiento del acreedor para poder cambiar al acreedor. El artículo 1295 nos habla sobre el tema de la convención. En este sentido, esta busca extinguir la deuda si hay un acuerdo entre el acreedor y el deudor, cumpliendo propiamente la protección de los terceros. Y
teniendo en cuenta la última teoría, según el Código Civil, en el artículo 1302 nos habla sobre la transacción, que es aquella que busca poder resolver cierto conflicto con concesiones recíprocas y tiene el valor de cosa local. Le doy paso. Siguiendo con los resultados, tenemos la segunda tabla que habla sobre los elementos esenciales de la innovación, donación y transacción. Tenemos los primeros factores que es la legislación del menú. Nos hablan de algunas consideraciones acerca de la innovación. Nos dice que la innovación es un concepto fundamental de derechos y obligaciones que implica la sustitución de una obligación por otra, en la cual como elementos esenciales tiene la existencia de una obligación nueva, tiene la creación de una obligación y tiene la voluntad de innovar. Esta voluntad de innovar nos dice que las partes deben tener una intención clara de innovar, es decir, que extingue la obligación original para dar a una nueva. Pero esta intención no se presume y debe establecerse con claridad, sino ambas obligaciones podrían coexistir. Tenemos el segundo autor que es Blasco, de 1990, nos habla sobre reflexiones acerca de la condonación de la deuda. Nos dice que la condonación de la deuda se configura con una negociación jurídica irresistible, donde el acreedor declara la voluntad de abonar la deuda. Esta declaración extingue la obligación desde el momento en que la deuda la conoce, en donde el autor la conoce y no se opone a ella. Sus elementos esenciales deberían ser la declaración de voluntad del acreedor, conocimiento del autor, ausencia de la posición del autor y carácter efectivo. Tenemos el tercer autor que es Ostorín Castillo de 1997. Nos habla sobre la transacción. Nos dice que la transacción es un contrato que extingue obligaciones y preexiste brindando seguridad jurídica. Sus elementos esenciales serían las concesiones recíprocas y la extinción de la controversia. El autor Cárdenas nos dice sobre el derecho de obligaciones. Aquí nos menciona que la transacción permite evitar litigios mediante concesiones recíprocas y fuerza la voluntad de las partes. Le doy paso a mi tiempo. En la discusión, en el derecho peruano existen varios medios de extinguir obligaciones. Entre ellos tenemos lo que es la donación, condonación y transacción. Estos mecanismos permiten a las partes resolver sus disputas. En las características tenemos que la extinción de la obligación implica la desaparición de la relación obligatoria. También que el proceso moral de Gloria Cero destaca la importancia de distinguir entre extinción absoluta y relativa. El pago del cumplimiento es un modo más usual para extinguir lo que es una obligación. También les hablaré un poco sobre estos mecanismos. La donación es, esta sustituye una obligación por otra creando una nueva relación obligatoria. En la condonación busca proteger la seguridad jurídica del deudor y la equidad entre los acreedores. En la transacción, este es un contrato que busca liquidar obligaciones preexistentes. Lo que les quiero decir es que estos son medios efectivos para lo que es extinguir una obligación. Continuando con las conclusiones, nuestras conclusiones se basan en respecto a nuestros objetivos planteados que ya se mencionaron anteriormente, en lo cual tenemos dos conclusiones. La primera se basa que en el Perú existen diferentes formas de extinguir las obligaciones, entre ellas está la innovación, que se encuentra regulada en el artículo 1277, donde señala que es aquella obligación sustituida por otra, es decir, que esta obligación preexistente no se cumple o no se paga de manera directa, sino que se genera una obligación nueva y diferente. Por ejemplo, un acreedor y un deudor acuerdan en modificar los términos de un préstamo, donde deciden ya sea modificar la tasa de intereses o el plazo establecido. Acá se genera una nueva obligación y se reemplaza a la obligación original.
Asimismo, la novación, existen dos clases de novación, que es la novación objetiva y la subjetiva. La objetiva está regulada en el artículo 1278, en lo cual esta se da por el cambio de la prestación o por el título de la obligación, y la obligación subjetiva activa por parte del deudor o el acreedor, que se da, está regulada en el artículo 1280 y 1281, que estas se dan por el cambio del acreedor y deudor, siempre y cuando estableciendo precisando el asistimiento de las partes involucradas, valga la redundancia, para proteger tanto al deudor como al acreedor. Otra forma de distinguir las obligaciones es la connotación, que se encuentra regulada en el artículo 1295 de nuestro Código Civil, que esta obligación existente se da por acuerdo en común entre el acreedor y el deudor para el perdón de una deuda. Otra forma de distinguir las obligaciones es la transacción, que se encuentra regulada en el artículo 1302 de nuestro Código Civil, que esta se manifiesta por las concepciones recíprocas entre las partes para decidir acerca de un asunto dudoso o de litigio, teniendo en cuenta el valor de cosa juzgada. Nuestra segunda conclusión se basa en los elementos esenciales de las formas de distinguir las obligaciones. Por ejemplo, los elementos esenciales de la novación, estas se dan por la naturaleza híbrida o compleja, actuando simultáneamente como un acto que extingue una obligación preexistente y creando una nueva. Este mecanismo sustituye lo que es una obligación, el vínculo de una obligación, ya sea en la prestación misma o en lo que es el aspecto pasivo o activo. Asimismo, tenemos los elementos esenciales de la connotación, que se da por el acuerdo en común entre las partes, tanto el acreedor y el deudor, para el perdón de la deuda, que se obtiene como un resultado de la extinción de una obligación y la liberación del pago por parte del deudor. Finalmente, tenemos los elementos esenciales de la transacción, que se manifiesta por concepciones recíprocas entre las partes para resolver una controversia existente, ya sea judicial o no, que tiene el valor de cosa juzgada, y esta permite lo que es extinguir una obligación. Y cabe recalcar que la cosa juzgada impide realizar el acuerdo en los procesos judiciales. Gracias.